Hola a todos, muy buenas tardes, siendo las 12, 2 minutos, empezamos un nuevo UC Cristus Conecta. Mi nombre es Natalia, periodista de Red de Salud UC Cristus, y estoy con la doctora María Teresa Peralta, inmunóloga, para hablar acerca de las alergias. Hola Natalia. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante. Mucha gente ya se está preparando porque se viene la primavera en un mes aproximadamente, pero siempre se habla de que la alergia nos debemos preocupar y prevenirla en un tiempo adelantado, al menos en agosto ya es la idea, algunos dicen, de empezar a medicarse para los que son mucho más alérgicos. Pero antes de hablar de ciertos temas y de todas las preguntas que nos llegaron a través de Facebook, doctora, quisiera como saber, se habla, no sé si es un mito y usted me cuenta, pero se ha hablado de que había un aumento de alergias en general en nuestro país. ¿Es así, doctora? Efectivamente, la prevalencia y la severidad de las enfermedades alérgicas ha aumentado en los últimos 30 años principalmente, y se considera que hasta un 30% de la población mundial podría tener una patología alérgica. O sea, no es solo un aumento regional en Chile, sino que a nivel mundial, principalmente en los países industrializados. ¿Y eso debido justamente a eso? ¿A las industrias? ¿A eso? La verdad, hay varias hipótesis que tratan de explicar este aumento de la incidencia y la prevalencia de las alergias. Y dos de las teorías más importantes son la teoría de la higiene, que habla de cómo se han ido controlando las infecciones parasitarias, cómo hemos tenido una vida más higiénica, mayor acceso a vacunas, y hemos podido prevenir un montón de enfermedades. Pero secundario a eso han ido aumentando las patologías alérgicas, ¿ya? Y es por eso también que las enfermedades alérgicas son más prevalentes en ciudades industrializadas que en sectores rurales. Perfecto. Y otra de las teorías importantes es la presencia de polución ambiental. O sea, se sabe que los productos de combustión, tanto del diésel como de la benzina, que circulan en el aire, las partículas de polen pueden adherirse a ellas y pueden facilitar el acceso a la vía aérea, y también facilitar la generación de una rinitis alérgica, de un asma alérgico. Perfecto. Si estás recién conectándote a nuestro Facebook, te acuerdo que estás en el Facebook de Red de Salud UC Cristus. Estamos hablando de cómo prepararnos para las alergias en primavera. Ya nos queda un mes para que llegue la primavera. Estamos en Facebook y también estamos en Instagram para quienes se están conectando a través de esa otra plataforma que tenemos. Estamos con la doctora María Teresa Peralta, inmunóloga, es parte del equipo del Centro de Alergias, que también vamos a hablar después cómo llegar a este centro y cuáles son las patologías también que se ven. Doctora, para quienes se están conectando en este momento, hagamos la pregunta inicial que todo el mundo quiere saber: ¿por qué nos da alergia durante la primavera? Primero que nada, responder a eso? La rinitis alérgica o el asma alérgico no solo están presentes durante la primavera. O sea, hay pacientes que tienen rinitis persistente durante todo el año, provocada por alergenos que son distintos a los que vemos en primavera. Especialmente la rinitis o el asma que se exacerban en primavera son producidos por el polen de árboles, de pastos y malezas que comienzan a polinizar en la fecha de primavera. Y es así como cada árbol, los distintos pastos y las malezas tienen distintos calendarios polínicos, o sea, distintos momentos del año en los que polinizan, y esto se concentra para los árboles entre agosto, septiembre, octubre, para los pastos entre septiembre pero hasta marzo, y para las malezas en el verano entre noviembre y marzo más o menos. Perfecto. Y si por ejemplo en alguna primavera a mí me dio alergia, puede que en la próxima no, si me no automedico, pero me preparo con anticipación, por ejemplo, o todos los años es diferente esto de los alérgenos que dices. O sea, el tratamiento para la rinitis es efectivo, y si yo uso un tratamiento efectivo puede que logre controlar los síntomas de la alergia y no tener los síntomas de la alergia si es que lo comienzo a usar a tiempo. ¿Ya? Y para eso obviamente es importante identificar a qué soy alérgico. Si soy un árbol que poliniza solo en septiembre, si soy alérgico a los pastos que polinizan durante muchos meses. Y eso nos va a ayudar un poco a hacer el control ambiental y también a prepararnos y empezar a usar el tratamiento un poquitito antes de que comience la época fuerte de la polinización. Pero puede ir cambiando a lo que soy alérgico. En el fondo yo este año me preparo para esa alergia que de alguna manera fue identificada.
¿Puede que esto vaya cambiando cada año? Lo más común es que se mantengan o se agreguen nuevos alergenos, más que se Ya, perfecto, sí. termine como alguna alergia determinada. Doctora, hablamos de, generalmente dentro de los síntomas es la rinitis, ¿cierto? ¿Es el único síntoma que podemos ver cuando estamos con alergia? O sea, podemos tener síntomas oculares como picazón en los ojos, congestión ocular. Cuando hablamos de rinitis hablamos principalmente de rinorrea serosa, que es este moco como agua que cae por la nariz, picazón de nariz, estornudos, sensación de tener la nariz tapada, como no poder respirar bien. También están los síntomas de descarga nasal posterior, que es este moco que no cae hacia adelante sino hacia atrás. La sensación de que se va así como la garganta. Picazón de la garganta, y obviamente también los síntomas de obstrucción bronquial en el caso de los pacientes con asma alérgicos. Perfecto. Doctora, quiero tomar una de las preguntas que están llegando ahora, que muchas personas nos consultaron durante la semana. ¿Sirve, Marcela Quiñones dice, ¿sirve ahora empezar a tratarse, obvio previo a mi diagnóstico médico, pero cuánto más o menos uno debiese estar preparándose para este tipo de alergia? En general, nosotros te insisto que lo importante es identificar el alergeno, sí. ¿Ya? Pero lo importante es empezar a tratarse unas 2 semanitas antes, porque es como el tiempo ideal que le damos al menos a los corticoides intranasales o los tratamientos locales para que hagan efecto. Los antihistamínicos son bien efectivos y son efectivos inmediatamente. Entonces, también los podríamos iniciar cuando empiezan los primeros síntomas de la alergia. Suponiendo que en la mayoría cuando llega la primavera debiese entonces en este momento ya estar haciéndose algún estudio ver... Si es que todas las primaveras tus síntomas aparecen en septiembre, yo lo empezaría a fines de agosto. A fines de agosto, perfecto. Doctora, también hay consultas en relación como no sé si lo que me está pasando en este momento es una alergia o es un resfrío. ¿Hay alguna forma de diferenciar si es un resfrío o es una alergia? Bueno, la principal diferencia es el tiempo de duración de los síntomas. Ya los resfríos se caracterizan por tener como una evolución característica, ya, y puede doler la garganta, un malestar general, dolor de cabeza, después empezar con los síntomas nasales que pueden confundirse con los de la alergia, pero después de ese resfrío yo tengo que mejorar, ya. En el caso de la rinitis alérgica, los síntomas son persistentes y no pasan, duran más de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, sin tener esta como evolución característica de los resfríos. Una rinitis alérgica nunca debería acompañarse de fiebre, ni de las manifestaciones clásicas de infecciones virales o bacterianas, ¿ya? Por lo tanto es importante fijarse en los síntomas que... Básicamente en este tiempo de evolución, y que no se acompañe de los síntomas clásicos de una gripe, como son la fiebre, el malestar general, el dolor de cabeza. Ajá, perfecto. Si estás recién conectándote a Facebook e Instagram, estás en el Facebook Live de Red de Salud de Cristus. Estamos hablando sobre las alergias en primavera. Si tienes alguna consulta puedes dejar en los comentarios y vamos a estar respondiendo con la doctora María Teresa Peralta, quien es inmunóloga y parte del equipo del Centro de Alergias de nuestra red. Doctora, ¿este tipo de alergia puede ser hereditaria o cada uno tiene su propio caso por su propio organismo, digamos? Efectivamente, hay un componente genético en el desarrollo de las alergias. O sea, si yo tengo un padre alérgico, una madre alérgica, un hermano alérgico, tengo mayor probabilidad de ser alérgico. Perfecto. ¿Ya? Y también hay algunos factores de riesgo para ser alérgico, como el uso de hartos antibióticos en la primera infancia, el tabaquismo familiar intradomiciliario en la primera infancia, la exposición a alergenos ambientales, ¿ya? Y eso principalmente, pero en general hay un componente genético que predispone para la ocurrencia de alergias. Por lo tanto, si yo soy una persona alérgica, por ejemplo, y mi hijo todavía no le da, ¿sería bueno como hacerle algún estudio antes para saber si... O sea, la verdad, si comienza a presentar síntomas, hay que estudiarlo. Si no tiene síntomas, no es necesario. Perfecto. Y no todos los hijos de padres alérgicos van a ser alérgicos, sino que tienen mayor riesgo. Ajá. Para estas personas que sufren cada año cuando llega la primavera, ¿es necesario entonces hacer estudios o examen? Porque hay mucha gente que se automedica, que toman estas pastillas que por muchos conocidos y las compran en cualquier farmacia. ¿Qué pasa con este tipo de medicamentos? En mi opinión, la automedicación nunca es buena, ¿ya?
porque si bien los antihistamínicos, los inhaladores nasales, tienen pocos efectos adversos y nosotros los podemos dejar por tiempos muy prolongados, incluso todo el año, es importante elegir bien la terapia para cada quien. Ya los antihistamínicos tienen contraindicaciones, especialmente en arritmias, en pacientes que hay que ajustar por función renal. También es muy habitual que los pacientes usen antihistamínicos de primera generación, que son los que atraviesan al cerebro y dan sueño y deterioran su capacidad cognitiva, puede haber un mayor riesgo de accidentes al volante. Entonces es importante orientar respecto del uso seguro de estos antihistamínicos y también el uso apropiado de corticoides intranasales. Perfecto. Entonces mi recomendación es siempre que sea ojalá supervisado por algún médico. Y en esta supervisión, porque nos preguntan, ¿existe algún test? ¿Cómo es? Si podemos contar más o menos cómo es este estudio a cada persona para poder saber. Para hacer el diagnóstico de las alergias, la verdad es bastante sencillo. Podemos empezar el diagnóstico de las alergias. Bueno, obviamente es súper importante el examen físico, la inspección nasal, y para certificar a qué soy alérgico, en general siempre partimos con los test cutáneos, que son las pruebas epicutáneas, el prick test, que es bastante conocido por la mayor parte de la población, que es un examen que no es costoso, es bastante sensible, pero estar sensibilizado a algo no implica necesariamente ser alérgico a algo. Necesito demostrar sensibilización mediante la prueba cutánea y síntomas frente a ese alergeno. Perfecto. ¿Se entiende? Se entiende. Después, para complementar las pruebas cutáneas también podemos usar la IgE específica, que se toma una muestra de sangre y se buscan también estas IgE específicas a determinados alergenos. Esta es una prueba un poquitito más cara, es menos sensible que el test cutáneo, pero más específica. Y tiene la ventaja que lo podemos hacer cuando los pacientes están tomando antihistamínicos. Las pruebas cutáneas se pueden hacer solo en pacientes que han suspendido sus antihistamínicos al menos por 7 días. Dentro de los síntomas, ¿también puedo tener en mi piel cuando es una alergia a la primavera? O sea, claro, pacientes que son alérgicos al pasto, por ejemplo, cuando se acuestan en el pasto pueden enroncharse. Perfecto. ¿Ya? Y es básicamente el mismo mecanismo que provoca la rinitis. Okay. No necesariamente siempre tienen que estar las manifestaciones cutáneas claro, que generalmente presentes. Nos fijamos en esto de la rinitis o los ojos, pero también la piel es una forma de ver si realmente tengo una alergia. Exacto. Doctora, vemos algunas de las preguntas que nos llegaron durante la semana cuando hicimos nuestra promoción de este Facebook Live. Triana Colil dice: hola, soy alérgica estacional, cada año me da más fuerte. El año pasado estuve con medicamentos y gotas para los ojos, este año estoy muy preocupada ya que estoy embarazada. Entonces quisiera saber qué es bueno para poder aliviar los síntomas y en caso de ser necesario si se puede tomar algún medicamento. ¿Qué le podemos decir a Triana? Ya, Triana, lo primero es importante que te trates este año tu rinitis alérgica, si tienes una rinitis alérgica que es severa y que te da muchos síntomas, y el embarazo no es una contraindicación para tratar la rinitis alérgica. Hay antihistamínicos que son seguros en el embarazo y también hay inhaladores nasales que son seguros en el embarazo. Entonces es importante que consultes para que se te indique un tratamiento efectivo durante tu embarazo. Y este tratamiento obviamente no afecta al recién nacido. Bueno, y para ella le comentamos que tenemos un centro de alergia en donde pueden venir a visitarnos, que más adelante vamos a dar las indicaciones. Cintia Antonia López dice: tengo un hijo de 12 años al que le realicé un tratamiento por casi 5 años en la clínica, con inyecciones mensuales, las que no dieron resultado. Mi hijo ahora ya empezó con mucho estornudo y se le tapa la nariz. ¿Qué puede hacer? Ya. Cuando un tratamiento quizás no es efectivo, doctora. Ya, interpreto que el tratamiento que le hicieron al hijo de Cintia fue una inmunoterapia. La inmunoterapia alérgena específica es el único tratamiento que puede cambiar el curso de las alergias, o sea, que pueda hacer que un determinado individuo sea menos alérgico a lo largo del tiempo, ya que los otros tratamientos que hemos mencionado, los antihistamínicos y los inhaladores nasales, solo generan un tratamiento sintomático de la alergia, o sea, nos ayudan a tolerar los síntomas, a estar bien, pero no nos logran hacer menos alérgicos a futuro. Si la inmunoterapia no funcionó, probablemente fue porque el alergeno no fue bien elegido. Perfecto. ¿Ya? Es importante en la inmunoterapia elegir muy bien el alergeno al cual yo voy a intentar
desensibilizar al paciente, porque si no lo elijo bien, no voy a tener un impacto en los síntomas del paciente. Entonces, probablemente su hijo necesita un buen tratamiento sintomático para la rinitis alérgica, un estudio alergológico apropiado para ver si es un buen candidato para inmunoterapia, porque no todos los pacientes son buenos candidatos para inmunoterapia, ¿ya? Son pacientes seleccionados, que no están sensibilizados a muchos alergenos distintos, principalmente ellos. Perfecto. Una de nuestras seguidoras nos hizo una pregunta que es muy interesante y que muchas personas de alguna manera lo preguntan. Gladys Castillo dice, quisiera saber si aumenta el nivel de sensibilidad con los años. Dice que ella es adulta mayor y que ha sentido alergia durante todo el año. ¿Puede ser, doctora, que cuando más pequeño no tuviésemos alergia y ahora que estamos más adultos sí nos da alergia? ¿Con los años tenemos más probabilidades de o sea, las enfermedades alérgicas pueden iniciarse en cualquier momento de la vida. Es raro que un adulto mayor empiece con una rinitis alérgica. Ahí yo siempre considero apropiado descartar diagnósticos diferenciales de rinitis alérgicas, como son las rinitis medicamentosas. Hay varios medicamentos que pueden generar síntomas de rinitis, la rinitis vasomotora que frecuentan los adultos mayores. Eso principalmente. Pero las alergias pueden ir empeorando a través de los años. No en todos los pacientes empeoran, pero sí pueden ir empeorando a medida que pasan los años. Perfecto. Les recuerdo que estamos en Facebook Live de Red de Salud UC Christus. Estamos con la doctora María Teresa Peralta, inmunóloga, parte del equipo del Centro de Alergia de nuestra red. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Cualquier duda, comentario que tengan nos pueden escribir y vamos a ir respondiéndolo en vivo con la doctora. Vamos a tomar otra de las preguntas, doctora. Dice Ingrid Gajardo, estábamos hablando justamente de la inmunoterapia. ¿Cuántos años dura el organismo con un tratamiento de ese tipo, de la inmunoterapia? Ella fue diagnosticada de asma bronquial producto de las alergias constante y por ello se hizo ese tratamiento, el cual ha sido exitoso, pero ¿es aconsejable para todo tipo de personas? Lo estábamos hablando, pero para que lo retomemos de nuevo. No todos los pacientes riníticos ni asmáticos son candidatos para hacer inmunoterapia, pero un porcentaje de ellos sí, y eso es importante siempre de evaluar y preguntarle a sus médicos, ya sean inmunólogos, otorrinos, broncopulmonares, ¿ya? La efectividad de la inmunoterapia a largo plazo se ha demostrado por al menos 15 años posterior a la inmunoterapia, ¿ya? Y en pacientes incluso dura de por vida, pero al menos duraría unos 15 años, ¿ya? Y saber, para explicarle un poco más a los pacientes en qué consiste la inmunoterapia, tenemos dos formas de inmunoterapia, una es la inmunoterapia sublingual y otra es la inmunoterapia subcutánea, ¿ya? Y implica un tratamiento responsable, prolongado por un periodo de 3 años. Entonces también es un tratamiento que es difícil de seguir, no es fácil de seguir para todo el mundo. Perfecto. En este momento en vivo, Pía Javiera dice, un niño si tiene rinitis alérgica, ¿puede pasar a ser asmático automáticamente? No sé si automáticamente, pero puede pasar. Pero sí, nosotros hablamos de que tenemos una vía aérea única que parte en la nariz y termina en los bronquios. Entonces los fenómenos que se reproducen en la mucosa nasal pueden también manifestarse en la mucosa bronquial. Se sabe que hasta un 70% de los pacientes asmáticos tiene rinitis y un 30% de los riníticos pueden desarrollar asma. O sea, son patologías que pueden asociarse y una puede como llevar a la otra. Perfecto. Vamos con más preguntas, doctora. María Soledad dice, ¿desde qué edad puedo realizar exámenes para saber si mi hija es alérgica estacional? Tiene 26 meses. Es pequeñita. ¿Hay tratamiento para ese tipo de Las pruebas cutáneas no tienen límite de edad. Perfecto. O sea, podríamos hacerlas desde el primer mes de vida. Es poco común que un menor de 1 o 2 años manifieste síntomas de rinitis alérgica, pero puede tenerlos también. Para nosotros desencadenar una alergia, primero necesitamos exponernos a los alergenos, ¿ya? Y ese periodo se llama sensibilización, ¿ya? Y es un periodo que puede llevar al menos 1 año, 2 añitos, ¿ya? Pero la pregunta, como dice ella, las pruebas cutáneas no tienen límites de edad, las pruebas, las IgE específicas tampoco tienen límite de edad, o sea, se podrían hacer precozmente. En el caso de su hija, que tiene 26 meses, podrían hacerse las pruebas cutáneas, tienen buen rendimiento. Perfecto.
Franklin Cáceres, él quiere saber si es posible que se pierda el olfato debido a las alergias. Ya, en general cuando hay pérdida del olfato, que eso se llama anosmia, en general nosotros solicitamos evaluación por otorrino. Ya no es común que una rinitis alérgica pura genere pérdida del olfato. Hay que descartar otras causas, como que no hayan pólipos u otras causas que motiven la pérdida del olfato. O sea, siempre que haya pérdida del olfato, importante consultar donde un otorrino. Perfecto. Doctora, pregunta. Pasa que muchas veces estamos en Santiago, que es una ciudad con hartos árboles que nos pueden provocar estas alergias. Uh-huh. Vamos a otras ciudades como que esto como que se pasa, o en otros países se pasa. ¿Es Santiago una ciudad de mucha alergia durante la primavera? Específicamente Santiago. En Santiago hay importante polinización de árboles entre agosto, septiembre, octubre. Que los más famosos ahí son el plátano oriental, el arce, ya están empezando a polinizar el olmo, que es lo habitual en esta época. Después las gramíneas, que son los pastos, son bien importantes en Santiago, y en realidad de Santiago hacia el sur. Los que se libran un poquito más son las zonas más secas del norte, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta región. Pero la verdad, desde Santiago hacia el sur, tanto los pólenes de los pastos, malezas y árboles son súper importantes, ¿ya? Y obviamente dentro de los factores de riesgo que han aumentado la prevalencia de alergias en Santiago está la contaminación ambiental. Entonces se junta la contaminación más los pólenes. Marcela Quiñones le quedó una duda con respecto a lo que nos preguntó cuando empezar a tratarnos. Dice, ¿y a qué médico exactamente ir? ¿Cuáles son las recomendaciones? Tenemos este centro de alergia, ¿cierto? En donde pueden asistir, pero si tienen duda, ¿cómo por dónde comenzar? Apropiado, si los síntomas son solo nasales, se puede consultar a un otorrino. Nosotros los inmunólogos también tratamos estas patologías. Y si es algo muy leve, un médico general también está capacitado en tratar las rinitis alérgicas, pero lo ideal con un otorrino o un inmunólogo. Perfecto. Victoria Díaz, lo estábamos hablando hace un ratito, pero ella quiere decir si el examen que se le debe hacer para saber qué tipo de alergia tiene una niña, por ejemplo, de 6 años, ¿es verdad que ahora pueden colocar solo parches para no pincharlos? Es que el test de parche evalúa otro tipo de alergias, que son las alergias retardadas, no estas alergias inmediatas. Ya, si nosotros reconocemos a alguien que es alérgico al pasto y pasa por donde están cortando pasto, inmediatamente va a comenzar con los síntomas de la alergia, y eso se estudia en la piel mediante el test cutáneo, que es el prick test, y el test de parches para evaluar otro tipo de alergias, como la dermatitis de contacto, que son alergias que aparecen varias horas después de tener contacto con un alergeno. Entonces no sería solo el único examen, digamos. Pero acá en el centro de alergia tenemos el multitest, ya que es con una arañita para los niños. Son, la verdad, 2 arañitas distintas en vez de todos los prick por separado, y lo toleran muy bien los niños, la verdad. Muy bien. Doctora, hay una pregunta que puede ser a lo mejor poco común, pero para saber cuál es su respuesta frente a esto. David Serrano dice, ¿el estado alérgico puede ser causado por un estado emocional, por ejemplo, psicosomático? Llevémoslo al tema de la alergia estos de primavera. ¿Nos puede tornar un estado emocional más bien deprimido? La verdad, el estrés o estados emocionales alterados no son la causa de alergias. Hay un mecanismo fisiopatológico claro en las alergias que no es provocado por el estrés, pero sabemos que estados emocionales alterados, el estrés, pueden agravar las manifestaciones clínicas de una alergia. ¿Ya? Entonces, no son la causa, pero sí pueden agravar los síntomas. Perfecto. Damari Cabrera está un poco preocupada porque dice... nunca tuve síntomas hasta que cumplí los 30 años. Entonces, recordemos esto que estamos hablando acerca de la edad. ¿Tiene que ver que al cumplir más edad me puede dar síntomas? No necesariamente, pero uno siempre se puede hacer alérgico. Ya no, que hayan aparecido los síntomas a los 30 años no implica que no sea una rinitis alérgica. ¿Ya? Y obviamente los cambios de ciudad pueden afectar un poquitito. Los embarazos. Sandra Osorio dice, me dan unos ataques de tos seca que me desespera aunque tome agua o saboreo un dulce de menta. Quiero saber si esto puede ser alergia, necesariamente es algún síntoma de la alergia. Hay pacientes alérgicos que refieren muchos síntomas de tos seca, carraspera,
que en general se acompañan de síntomas nasales, es lo más habitual. Los síntomas de la carraspera aisladamente siempre implican también descartar diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, el reflujo puede generar mucha tos seca crónica, mucha carraspera crónica. Entonces, si es solo la tos seca o la carraspera aislada, yo considero siempre prudente evaluarse con un broncopulmonar, con un gastroenterólogo, descartar el reflujo. Doctora, ¿es necesario siempre tomar medicamentos o puede pasar también que pase la estación y se me vaya disminuyendo estos síntomas automáticamente, o siempre debo medicarme para este tipo de alergia? Es que el tratamiento es sintomático, o sea, usando el tratamiento se van a sentir mejor. No es obligación sentirse mal. No, claro, claro. Como los medicamentos o los tratamientos para la rinitis alérgica tienen pocos efectos adversos, la verdad yo recomendaría tratar. Si el periodo de polinización es muy corto, por ejemplo, yo soy alérgica solo al plátano oriental. El plátano oriental tiene un periodo de polinización cortito. Lo más habitual es que necesite un tratamiento corto durante el mes de septiembre. Perfecto. ¿Ya? Y después no necesito estarme tratando todo el resto de la primavera ni el resto del verano. Muy bien. Alex Sadi dice, presento rinitis alérgica, agente alérgico es el ácaro sobre todo, vivo en Coquimbo pero trabajo en Calama. La pregunta de él es como la zona geográfica, que lo hablamos hace un ratito, ¿la zona geográfica o ciudad influye en que desencadene la alergia? Por ejemplo, si yo acá en Santiago me produce alergia, me voy a Antofagasta, por ejemplo, ¿puede que esta se me detenga o tiene un proceso esta alergia? O sea, es muy interesante la pregunta porque nosotros vivimos en un país que es extremadamente largo y tenemos distintos climas. Exacto. En todo nuestro país, y efectivamente los alergenos que predominan en las distintas zonas geográficas de nuestro país son bien distintos. Los árboles que hay en el sur no son los mismos árboles que hay en la zona central, y efectivamente el ácaro del polvo, que es un alergeno que está presente todo el año, por lo tanto no da estas exacerbaciones de primavera, es muy frecuente en las zonas que están cerca del mar, porque el ácaro del polvo necesita humedad relativa del aire para existir, para poder crecer y proliferar. Entonces probablemente este paciente cuando sube a la mina anda mejor que cuando está en Antofagasta. Perfecto. Depende también mucho de la zona geográfica. Depende mucho de la zona geográfica, y nosotros tenemos se recolectan los pólenes de distintas zonas geográficas de Chile y se ven diferencias marcadas tanto de los tipos de pólenes que hay en el aire y también los periodos de polinización son distintos y se pueden revisar en la página polenes.cl qué pólenes andan dando vuelta. Creo que está en Santiago, Talca, Viña del Mar y Temuco. ¿Podemos repetir la página? Polenes.cl. Polenes.cl, perfecto. Jimena Díaz dice, soy alérgica al paladio y níquel, con contraste medio alergia, ¿eso quiere decir que soy alérgica al yodo? Pero no sé si tiene que ver mucho, pero no sé si podemos responderle. Bueno, como que se sale un poco del tema, pero estas son las dermatitis de contacto, el níquel, que son los metales, y no tiene relación con la alergia al yodo. Perfecto. Doctora, se van a repetir algunas preguntas porque tienen mucho que ver, pero Marta Brand dice, vivo con alergia todo el año, pero llegando a la primavera muero, dice, he tomado varios antihistamínicos, esa sensación de tener la nariz seca, pero querer sonarme todo el día, por favor ayúdenme. ¿Cuáles son las recomendaciones para ella? Marta tiene que consultar con un otorrino, un inmunólogo y tratarse, porque los tratamientos son efectivos y todos nuestros pacientes tienen un alivio sintomático importante con el tratamiento. Claudia Pardo dice, más de una vez me realizaron el test cutáneo y salí negativa a todo. ¿Es posible que existan alérgenos que no están en el test? Por ejemplo. Ya, también es una pregunta interesante. Pueden haber varias cosas en el caso de Claudia. Uno, que no sea una rinitis alérgica. Ya, y ahí están los mismos diagnósticos diferenciales que comentamos al principio, las rinitis vasomotoras, medicamentosas, hormonales, hay rinitis del embarazo. Ya, también hay un porcentaje de pacientes que tienen una rinitis alérgica local. ¿Qué significa eso? Que las pruebas cutáneas periféricas no están nunca positivas, pero si nosotros realizamos una provocación nasal con los alergenos en la nariz, sí vamos a lograr reproducir los síntomas. Entonces, que esta IgE no está en la sangre dando vueltas ni en los otros tejidos, sino que está solo presente en la mucosa nasal. Perfecto.
Doctora. Y obviamente las baterías de los test cutáneos son distintas en cada centro, incluyen distintos alergenos en cada centro. En general, todos los centros ponen los alergenos que son los más habituales, especialmente en las alergias de primavera. Todas las baterías incluyen pasto, malezas y los árboles más importantes que polinizan en Santiago. Perfecto. La contaminación ambiental, el smog, durante sabemos que disminuye un poco más durante la primavera, verano, por el viento y todo eso, pero la contaminación y el smog pudiese también aportar en esta alergia durante más que nada engatillar e inducir una alergia que en empeorarlo, y también puede empeorar los síntomas en realidad. O sea, la contaminación ambiental es fatal. O sea, que también afecta como el sistema respiratorio. Claro, la contaminación ambiental no solo favorece la circulación del polen y fragmentos de polen, sino también que irrita la mucosa nasal y la mucosa bronquial. Tiene como dos modos de acción. Uh-huh. Doctora, Maru Pérez pregunta ¿qué examen tengo que hacerme para saber si soy alérgica? ¿Podemos recordar cuáles son, como entendiendo que lo primero es ir a un especialista, obviamente, y ahí le van a indicar si el cuadro es sugerente? Exacto, pero si tenemos claro que tiene que ver con esta alergia estacional, ¿cuáles son los exámenes que se toman para recordarlos? Yo para todos los pacientes partiría con el test cutáneo. Y en aquellos que tenemos test cutáneos negativo y tenemos una alta sospecha de alergia, que no pueden suspender los antihistamínicos, o también otras indicaciones, podemos complementar con las IgE específicas en sangre. Perfecto. ¿Hay forma de prevenir esta alergia o la única forma es a través de un tratamiento con medicamentos? O sea, obviamente hay hartas medidas que podemos hacer para disminuir la entrada de estos alergenos a nuestro cuerpo, que tengan contacto con nuestra vía aérea. Por ejemplo, usar lentes. Los lentes generan una barrera que va a disminuir los síntomas oculares en primavera. Recomendamos también circular en el auto con las ventanas cerradas. ¿Ya? No usar el aire acondicionado abierto hacia afuera, porque también van a entrar los alergenos de afuera, sino que usar el modo en el que recircule el aire por dentro. A los pacientes que tienen síntomas con el pasto, no cortar el pasto. ¿Ya? La gente que realiza ejercicio, en general recomendamos que no lo hagan en las primeras horas de la mañana, ojalá no antes de las 11 de la mañana, porque son donde hay más altas concentraciones de polen en el aire. ¿Ese es el horario en donde tenemos que tener como más precaución o hay otro horario ahora? Ese principalmente es donde más altas concentraciones se encuentran en el aire. ¿Cuáles eran los horarios, doctora, si no alcanzaron a escuchar? Entre las 5 y las 10, 11 de la mañana. ¿Y en la noche no? En la noche bajarían un poquitito más. Un poquito, perfecto. Entonces ahí están las recomendaciones. Si no alcanzaron a ver desde el inicio este Facebook Live, les recuerdo tanto a las personas de Facebook como a las de Instagram, que va a quedar en nuestro Facebook, en la sección de videos. Pueden volver a ver esta transmisión las veces que quieran. Y en Instagram, va a quedar en las historias dando vuelta durante estas 24 horas, y que las pueden seguir viendo. Doctora, hablemos de nuestro centro de alergia, dónde queda ubicado, quiénes lo componen, para que conozcan más nuestros seguidores. Tenemos 2 centros de alergia, uno está ubicado aquí en Marcoleta y el otro está ubicado en San Carlos. Ya ambos centros cuentan con inmunólogos de adultos, inmunólogos pediátricos, tenemos enfermeras, técnicos paramédicos que nos ayudan a realizar los exámenes, y tenemos en nuestros centros de alergia horas de atención para pacientes y también horas para hacer exámenes, principalmente las pruebas cutáneas. Perfecto. Entonces, las personas que tienen en este momento dudas con respecto a su alergia de la estación, ¿cierto? Pueden entonces verlo con ustedes en el centro de alergia. Perfecto. Si quieren tomar alguna hora, consulta, tanto con la doctora como cualquier otra de nuestros especialistas del centro de alergia, solo deben ingresar a nuestra web, tomar una reserva de hora, o también llamar a nuestro call center al 226-767000. Doctora, ¿alguna otra recomendación o tips que quiera agregar a este Facebook Live en relación a este tipo de alergia? La verdad, las medidas clásicas, como les comenté, para también cerrar las ventanas de las casas, no dejar la ventana abierta toda la casa para que no se llene de polen. No le tengan miedo al tratamiento, el tratamiento es efectivo, es bastante inocuo, pero idealmente siempre tiene que ser supervisado e indicado por un médico.
hacer un diagnóstico apropiado de la alergia también es importante. Saber a qué soy alérgico es importante para mejorar estas medidas ambientales. Ya, o sea, también me puede orientar a qué árboles plantar en mi jardín, si corto el pasto o no corto el pasto, cosas así, y que básicamente se acerquen y que la alergia tiene tratamiento y que no hay que padecerla. Y recordar algunos de los síntomas para que les quede bien claro de la alergia en primavera, ¿cuáles serían? Lo más característico de la rinitis alérgica es este moco como agua que cae, la picazón de nariz, los estornudos, la picazón de ojos, la sensación de descarga nasal posterior, que hay moco que cae hacia detrás. Y obviamente hay un también porcentaje de pacientes asmáticos que se exacerban en primavera y tienen síntomas de obstrucción bronquial, tos seca, persistente, que empeora en la noche, se sienten ahogados, disminuye su capacidad para hacer ejercicio. ¿Sentir la boca seca, garganta como seca también puede ser un síntoma? Solo boca seca también habría que evaluarlo. Pero lo característico, como el prototipo, es lo que yo les contaba: estornudos, picazón de nariz, sensación de nariz tapada, moco como agua, picazón de ojitos. La alergia en general pica. Si no es una alergia bien tratada, ¿puede tener alguna consecuencia después, doctora? Súper buena pregunta. Otra razón para tratar los síntomas de la alergia son porque una rinitis no tratada predispone para tener más infecciones. O sea, una mucosa nasal que está inflamada, como es en el caso de la alergia, es una barrera que está permeable, y vemos muchas infecciones recurrentes, infecciones virales, infecciones bacterianas, más sinusitis, en pacientes alérgicos que no se tratan. Y como les comenté al principio, un paciente rinítico puede llegar a ser asmático. Y si tratamos bien la rinitis, reducimos esta probabilidad de que la rinitis pase a un asma. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Les vuelvo a recordar que si no alcanzaron a ver el video completo, lo pueden ver en nuestra sección de videos en el Facebook, y en Instagram va a estar dando vuelta durante estas 24 horas en las historias. Así que muchas gracias, los dejo invitados desde ya para que el próximo miércoles 28 vamos a estar con un cardiólogo hablando de cómo fortalecer nuestro corazón para cerrar este mes del corazón. Así que lo dejamos invitados. Muchas gracias, doctora. Nos vemos pronto y estamos en contacto en UC Christus Conecta. Chao.